En el cielo de Vela 9, donde las corrientes de gas forman ríos lumínicos y las auroras cortan el horizonte como hojas templadas, flotaba la ciudad Alcázar de Arete. Plataformas ancladas a colosales cordajes iónicos se balanceaban sobre una garganta de nubes fosforescentes, puentes suspendidos. Jardines de cristal y campanas de viento que colgaban de mástiles recubiertos por placas de aleación mate. Desde lejos, Arete parecía una constelación domesticada que había aprendido a caminar con las estrellas. Era un logro humano, una colonia esgrima, un estadio de ingeniería que hablaba de orgullo, fe y un gusto peculiar por convertir la supervivencia en desafío. El primer avistamiento fue una silueta en las capas altas, un corte en la neblina que no pertenecía al viento ni a las corrientes habituales de migración de los transportes de carga. No llegó como invasión clásica, sino como espectáculo. Naves con cascos facetados y alas traslúcidas se alinearon en formación como figuras de una danza marcial, su brillo era frío, como metal recién templado. Los invasores, designados por las primeras transmisiones como los XYRR, no tenían rostro en el sentido humano. Eran enjambres de simbiontes montados en exoesqueleto curricular, cuerpos que respiraban en patrones de sincronía y atacaban con el orden de una orquesta militar. Su acercamiento tenía una tonalidad de desafío, no habían venido a consumir por necesidad, habían venido a medir, a competir. Arete, sin embargo, había sido construida por quienes habían hecho del conflicto una forma de técnica y de la técnica, un espectáculo. Para sus habitantes, la guerra era a menudo un torneo de ingenios, la vida obligaba a la gente a jugar. Esa costumbre se había convertido en cultura, métricas de combate y tácticas probadas, protocolos de duelo, eventos de simulación que entrenaban cerebro y nervio. En la ciudad Alcázar existía una escuela de estrategia que enseñaba a observar la guerra con la frialdad de quien disfruta un deporte. Y un templo cubículo donde la fe se entrelazaba con rituales de despedida que olían a incienso y a aceite de máquina. Allí colgaban, como amuletos, objetos que los humanos trataban con la misma devoción, una tira de cuentas de oración hecha con carburo y madreperla, una placa de juramento sellada en plasma con una inscripción apenas visible. Por Arete y por la promesa, una fotografía carbonizada donde los rostros se habían derretido hasta quedar sombras tiernas. La respuesta humana no fue una subida de pánico, fue una coreografía. Los altavoces transmitieron órdenes en voz baja, casi como una narración táctica. Se activaron los arneses de corriente, las redes de caza se desenrollaron en silencio, y lo que parecía un despliegue de guerra se convirtió en un acto de presentación, casi deportivo. Era la escuela de Arete en acción, misiones por cuadrantes, maniobras por puntos de energía, la elegancia del golpe calculado. Hubo, sin embargo, quienes sintieron que aquello era más que un juego. Entre ellos, la comandante Talia Merino caminó por la pasarela central con la calma de quien lleva la fe pegada a la piel. Talia era una mujer de mandíbula ceñida y ojos que siempre buscaban el horizonte. Su casco, cuando no lo llevaba puesto, contenía una grieta fina donde alguien, años atrás, había recibido un disparo que no mató. Esa grieta guardaba la foto quemada de su hermana y la hizo permanecer como un ritual, una memoria que, como todas las cosas sagradas en Arete, se tocaba antes de cualquier encuentro significativo. En su bolsillo, sujetas por un cordel, estaban las cuentas de oración, en su pecho, la placa de juramento brillaba con un aura azulada gracias a la capa de plasma que la protegía. Talia no era heroína predestinada, era técnica, estratega y creyente. Su fe no era dogma vacío, era la fe que nace cuando una sociedad ha decidido mirar en la cara al abismo y sonreírle. La primera embestida de los XYRR fue una evaluación, sondas que explotaban al impactar contra las defensas, generando destellos y nubes de partículas que estudiaban reacción. Los humanos respondieron de igual manera, sus tácticas parecían coreografiadas, modernas y audaces. El ruido era impresionante y, sin embargo, controlado. Desde la plataforma más alta, Talia observó el espectáculo con la concentración de un árbitro. Cada movimiento era medido, cada sacrificio calculado.
Pero el tablero cambió cuando, en la noche de las auroras, una señal cruda llegó de los sensores. La flota enemiga no buscaba conquistar, sino algo más complejo. Iban a ganar un triunfo al demostrar que un mundo flotante podía ser derrotado con criterio. Los preparativos siguientes no fueron caóticos, fueron metódicos. En los cuartos de planificación, mapas holográficos dibujaban corrientes de vientos y anclajes iónicos. Talia reunía a su núcleo, Leandro, un ingeniero de cabellera ceniza con dedos que parecían tener memoria eléctrica, Mara, una navegante cuya risa rara vez entraba en su rostro pero que ahora tenía la mirada afilada de quien calcularía la caída de una pluma, Joris, responsable de drones y eximio lector de patrones de combate, y Aisa, la oficiante del templo, que daba bendiciones a los aparatos antes de cada reclamo de sacrificio. Cada uno llevaba una parte de la ciudad en su pecho y en sus hombros. La armadura nueva de Arete se llamaba alas de argento, placas escamadas que imitaban plumas pero eran aleaciones de grafeno y nitruro. No brillaban, absorbían la luz, devolviéndola en un tono azul acero que era a la vez intimidante y ceremonioso. Los pilotos que vestían esas armaduras se movían como acróbatas en corrientes dominadas por gravímetros. El diseño aprovechaba el viento como un parásito inteligente, la exoestructura alimentaba microturbinas con cada cambio de dirección para recargar campos energéticos en milisegundos. Hacía años que Arete vivía en un equilibrio de técnica y poesía, pero nunca había puesto ese equilibrio contra una voluntad externa con la intención expresa de aplastarlo. En las salas inferiores, donde las ruedas del sistema de anclaje dormían, se guardaba un artefacto cuyo nombre solo se mencionaba con cierto pudor, el ancla de Nadir. Era un generador gravitatorio en miniatura destinado a servir como último recurso para realinear la citadela ante vientos extremos. Su uso tradicional era el de estabilizador, no de arma. Pero en la lógica de la colonos de Arete existían proverbios: si el cielo te sirve, aprende a apilarlo y a una tormenta se le gana con su propia música. Los ingenieros propusieron, a media voz, un plan que iba más allá de la manual. Si el ancla de Nadir se reconfiguraba para inducir una fragmentación atmosférica controlada en capas selectas, podría crear una atracción que haría caer a los anclajes de la ciudad, arrastrando consigo a cualquier flota que se detuviera en la zona. Era un sacrificio técnico, la ciudad se ofrecería como anzuelo y piedra de molino. La posibilidad de destruir no solo a las fuerzas enemigas sino al propio hogar puso a todos frente a una elección que no era táctica sino moral. Mientras los mapas giraban en 3D, Aisa se movía entre los presentes con el tacto de quien reza por circuitos. Sus oraciones fueron simples, moduladas en el templo, una letanía de nombres, de promesas y de esperanza. No había un Dios único ahí, había la devoción por la continuidad. Los colonos colgaban sus objetos más íntimos en un altar multifacético, la tira de cuentas de Talia, la placa de juramento de Leandro y una fotografía quemada que Aisa sostenía con reverencia para todos. Los rituales eran un puente entre la técnica y el corazón. Si la ciudad iba a convertirse en sacrificio, que lo hiciera con una bendición. La táctica que Talia trazó era audaz y deportiva en esencia. Se trataba de atraer a los XYRR hacia una formación que pareciera vacía, una provocación, dejarles creer que la guarnición se había dividido. La ciudad Alcázar disponía de varias plataformas Sacrificables, islas periféricas con estructuras menos densas, diseñadas para ser desprendidas si era necesario. Talia propuso convertir una de esas plataformas en cebo, con sistemas de transmisión que, de forma explícita, reproducirían patrones de fuga y rendición. Mientras los invasores se concentraban en ese anzuelo, los equipos de maniobra de Arete vigorosamente cambiarían de corriente para recolectar sus fuerzas en la sombra de la torre principal. El ancla de Nadir esperaría la señal final. En la sala de simulación, el plan parecía elegante. La estrategia era un deporte, movimientos coreografiados, gestos y fintas. Leandro sonreía con la satisfacción del ingeniero que disfruta la perfección de un algoritmo. Joris ajustaba los drones para que parecieran esfuerzo inútil, como si fallaran por voluntad.
Mara trazaba las rutas de Jetstreams que permitirían a los pilotos acercarse en ángulos imposibles. Todo medido con la disciplina de quienes habían transformado la guerra en competencia de ingenios. En ese interludio, la colonia no perdió su capacidad de ironía. Los altavoces emitieron, en tono seco, comentarios deportivos que ayudaban a calmar a la población. Ronda 1, resistencia. Ronda 2, audacia. Fue una manera de normalizar el horror por convertirlo en regla, por domesticar la muerte. Pero, en privado, Talia guardaba la fotografía carbonizada en su casco, y cuando la tocaba, la superficie ennegrecida crujía en pequeñas migajas. En esa pequeña interacción había devoción, memoria y la semilla de una renuncia que aún no se había hecho pública. La primera maniobra empezó con elegancia, un señuelo fogonero, un lanzamiento de drones que imitaban roturas de gravedad, y la plataforma periférica, llamada Faro de Argos, apagó sus escudos como si se diera. Los XYRR respondieron con voracidad deportiva. Sus lanzas de energía surcaron la distancia en líneas puras, y al chocar contra el Faro de Argos se abrió un espectáculo de fragmentos y humo. La plataforma no cayó de inmediato, osciló con la gracia de quien prepara la caída exacta, como si estuviera calculando el baile final. Desde los puentes, los observadores vieron la llegada de la flota enemiga como un desfile triunfal. Los XYRR desplegaban algoritmos de ataque que se adaptaban, y la ciberevolución de su combate se parecía a una sinfonía de microestrategias. Los humanos, sin embargo, improvisaron con elasticidad. Usaron corrientes de viento para oscurecer los perfiles, desplegaron redes de plasma para rebotar proyectiles, y ejecutaron maniobras de falsa retirada que levantaron la ira bramante de los invasores. Empezó una serie de enfrentamientos que parecían sacados de un manual de acrobacia bélica, saltos por encima de flancos, entradas por puntos ciegos, cierres relámpago que funcionaban como jaulas. Poco a poco la situación se volvió cruenta. El Faro de Argos colapsó en su propia caída, enlazando algunas naves XYRR en su acto final. La explosión fue espectacular, fuego blanco y lustroso que arañó las nubes y dejó manchas negras en la aurora. Desde el punto de vista humano, parecía que el plan había funcionado, sin embargo, en el costado menos visible del tablero, los XYRR habían ido más lejos de lo previsto. Habían enviado unidades de asalto que no se conformaban con medir, buscaban información sobre la estructura de la ciudad, sus anclas y su centro de gravedad. Las primeras pérdidas humanas afectaron a las cuadrillas de recolección, pilotos jóvenes que habían aprendido a manejar las alas de argento con la rapidez de aprendices de circo cayeron en combates vectoriales. Sus armaduras, aunque hermosas, no eran indestructibles. Los nombres comenzaron a acumularse en los corazones del puente de mando. Leandro sufría en silencio, su equipo de mantenimiento quedó diezmado por un sabotaje táctico que nadie había previsto. Mara perdió a su hermano en la segunda jornada de enfrentamientos. Aicha perdió palabras en la liturgia, y en su lugar apareció un gesto más duro, el de quien bendice un motor herido. Talia, desde la central, notó que la profundidad del conflicto había cambiado. Los XYRR parecían haber activado un patrón de sincronía que había eludido los modelos. Su táctica ya no buscaba solo la victoria deportiva, buscaba conocer cómo funcionaba la fe humana. Para ello, los invasores comenzaron un asalto selectivo sobre los símbolos, destruyeron módulos del templo, quemaron altares y arrancaron estandartes. Fue un ataque simbólico, un asalto directo a lo que Arete consideraba su alma. En respuesta, la ciudad alcázar empezó a transformarse. Los patios ceremoniales se cerraron y se volvieron puestos de observación. La campana mayor se adaptó para enviar impulsos sónicos capaces de desorientar los enjambres XYRR. Arete mostró la cara que más le dolía, su fe convertida en armamento. En uno de esos pasillos, una bandera fue descolgada con un borde chamuscado. Era una estampa de Defiance, una tela marcada por fuego, aún donde se apreciaba la inscripción de juramento. Los supervivientes la llamaron la bandera de ceniza y la colgaron en la torre central como estandarte de resistencia.
Una secuencia de emboscadas y pateras de combate llevó a la ciudad a una etapa de desgaste. Los humanos empezaron a tratar la guerra con un gusto despiadado, acertaban trampas invisibles, usaban reflejos imparables. Y en un momento la defensa de Arete se sintió menos como resistencia y más como una performance de habilidad. La ciudad usó sus moves con la frialdad de quien compite por un título, pero cada acierto tenía un precio. El precio fue la erosión de la inocencia. Las conversaciones en la sala de crisis se tornaron tensas. Joris, quien siempre confiaba en la lógica de redes, vio su enjambre de drones sometido a una interferencia biolumínica que los bloqueó. Había una inteligencia en el comportamiento de los XYRR que estaba aprendiendo con velocidad. Fue entonces cuando Leandro llevó la evidencia. Los patrones mostraban que los XYRR respondían mejor a las provocaciones afectivas que a los estímulos puramente tácticos. Las acciones simbólicas, la escisión de la bandera de ceniza, la destrucción del altar principal, parecían provocar una variación de impulsos que debilitaba su sincronía de ataque. En la psicología del enemigo hallaron una vía. Si la voluntad humana se presentaba como un foco de devoción, el conjunto XYRR inclinaba sus algoritmos hacia la curiosidad, dejando huecos tácticos. Talia entendió que la trampa debía evolucionar. Ya no bastaba conceder plataformas, debían ofrecer algo que arrebatara la atención del invasor por completo. El plan se volvió casi sagrado, había que entregar la ciudad, o, al menos, la apariencia de entregarla, para que los XYRR se concentraran sobre el corazón de Arete, y entonces, cuando la sincronía del enemigo se rompiera por la intensidad del escrutinio, activar el ancla de Nadir en su modo destructor. La operación equivalía a convertir un santuario en arma. Era la metamorfosis de la devoción en fuerza concisa. En los días de asalto, la ciudad pareció vacilar entre la violencia y la liturgia. Había escenas de desesperación y, simultáneamente, de dignidad sublime, mecánicos que recitaban pequeñas plegarias a las máquinas antes de soldarlas. Pilotos que cosían un fragmento de la bandera de ceniza a su armadura antes de despegar, a Isa que utilizaba la fotografía quemada como talismán para guiar a los funerales. La fe no era un refugio femenino, era la soldadura que mantenía las piezas unidas. La activación del ancla de Nadir no fue un botón resuelto por una sala llena de gente, fue un voto íntimo. El mecanismo pedía un sacrificio humano. Para reconfigurar el generador en modo destructor era necesario que un operario quedara dentro del núcleo, manipulando nodos que no podían ser controlados a distancia sin riesgo de neutralización por la interferencia XYRR. Era, en términos simples, una permuta de masa, uno dentro, muchos fuera. Talia lo supo y, en un momento que no necesitó discursos, se ofreció. La entrada al núcleo era un corredor de hierro y llantos sutiles. Antes de cruzarlo, pasó la fotografía quemada a Leandro y colocó la placa de juramento en la mesa, como si le entregara la ciudad a la máquina y no al revés. Sacó sus cuentas de oración, las reunió en la mano, las presionó contra su pecho. En su rostro no había miedo, había la serenidad de alguien que ha conversado con la idea del final hasta domarla. A Isa le aplicó un ritual rápido, un gesto de bendición mecánica, y Talia entró a la cámara. La puesta en marcha fue una obra de relojería. Las luces del ancla de Nadir se intensificaron en un halo frío, los conductos comenzaron a vibrar a frecuencias que hicieron resonar la placa de juramento en una nota casi imperceptible. Para el exterior, la ciudad empezó a vibrar como si respirara por última vez. En la superficie, más naves XYRR se alinearon, impacientes por reclamar lo que creían una ciudad a medio rendir. Buscaron en los sistemas la confirmación de victoria y, al recibir la clara señal de abandono, se dispusieron a tomar la torre central. Pero la sincronía XYRR requería tiempo para adaptarse. Mientras la mayor parte de su flotilla giraba en torno a los puntos que parecían vulnerables, la ciudad ejecutó el plan, maniobras de distracción, ráfagas sonoras que devolvían eco errático, y microexplosiones controladas que crearon la ilusión de retirada.
Todo formaba parte de una cuerda que Talia sujetaba desde dentro del núcleo. El rebote llegó en el instante final. Con el ancla reconfigurado, Talia activó la secuencia que invertía la polaridad de los anclajes y que, en lugar de estabilizar, impondría una torsión sobre las capas atmosféricas de Vela 9. Era una detonación de gravedad, no una explosión térmica que quemaba, sino una sacudida que obligaba a la nube a plegarse sobre sí misma, a crear corrientes descendentes de fuerza monumental. La maniobra buscaba algo específico: atrapar a las naves XYRR dentro de una caída atmosférica tan intensa que ni sus exoesqueletos ni sus algoritmos podrían sostenerse. Dentro del ancla, la sensación fue de música rota. Los nodos chispeaban, las válvulas expulsaban vapor como flautas desafinadas. Talia sintió el pulso de la ciudad a través de su cuerpo, lo sintió como una respiración que se iba a detener o a explotar. Aisa, por una terminal auxiliar, recitó un saludo breve, no oraciones largas, sino nombres. Cada nombre era una cuerda que ataba a la comunidad al sacrificio. En el exterior, la caída fue precisa y terrible. Las corrientes colapsaron en ondas que arrastraron a los anclajes periféricos. La flota enemiga, que se había congregado con codicia alrededor del núcleo, no tuvo tiempo de replegarse. Las naves XYRR fueron engullidas por la atmósfera que Arete había inducido sobre sí misma, brillaron y se quebraron como hielo en una caldera. En la torre central, las placas de los muros se curvaron, y las cadenas iónicas empezaron a ceder una a una. El acto final fue una imagen de furia disciplinada. La ciudad Alcázar entera, convertida en un objeto de embarque, fue arrastrada hacia zonas más densas del planeta. El sacrificio técnico reescribió la física local, devoró la flota enemiga en una lluvia de fragmentos que explotaron en coronas de luz. Los sistemas que quedaban produjeron un sonido que algunos describieron como una campana profunda que tocaba la cuerda de la pérdida. La bandera de ceniza, clavada en la torre como blasón, ardió en un destello que pareció escupir el fuego hacia las estrellas, un fósforo gigante en la noche de azules. La detonación final no fue glamorosa. Fue fría, precisa, y costó vidas. El núcleo liberó una cantidad inmensa de energía de la que Talia sabía era imposible sobrevivir si uno permanecía dentro. Antes de que la onda la truncara en un silencio absoluto, su última acción fue quitarse el cordel de cuentas del cuello y pasarlo a su mano, como quien da un amuleto. La dejó caer en una semiaurora entre las manos y, con un último gesto, presionó la palanca que cerró la secuencia. No hubo grito, solo la convicción de quien, enlutada por la devoción, acepta la caída. El estruendo que siguió fue una música de cenizas. El ancla de Nadir cumplió su función de forma brutal. Arete se vino abajo en una caída que, por un instante, pareció eterna. La ciudad no se desplomó como un objeto sin alma, lo hizo como un cuerpo que se ofrecía para salvar algo que estaba más allá de su propia existencia. Los fragmentos volaron en rutas que parecían coreografías tristes. Muchas vidas se perdieron en la caída, y otras fueron empujadas a la pervivencia a medias, a la deriva entre restos que flotaban como islas de dolor. Los XYRR, que habían acudido a medir, encontraron una lección que no habían previsto. Habían buscado medir la capacidad humana para pelear como deporte y, en su lugar, se toparon con una fe que podía convertirse en arma. Los paquetes de suja inteligencia se vieron desorganizados por la intensidad del acto humano, no pudieron procesar la mezcla de ritual y cálculo que Talia había servido. De los grandes invasores, pocos regresaron. Los que sí lo hicieron sufrieron una transformación en su entendimiento sobre quienes se enfrentaban. En sus términos, habían sido derrotados por algo no cuantificable, por la posibilidad de que los humanos pongan la palabra promesa por encima de la categoría de bienes materiales. Los sobrevivientes de Arete emergieron a un mundo diferente. La ciudad no existía ya en la forma en que antes flotaba, su núcleo había sido sacrificado, y lo que quedó flotó como membranas rotas en la neblina. Los que quedaban, pilotos quemados, ingenieros con cicatrices, niños que habían aprendido a decir la palabra ancla como quien recita una fábula, se reunieron en balsas improvisadas, en cápsulas de supervivencia.
Llevaban consigo los símbolos que habían perdido, la bandera de ceniza, ahora un trozo de tela con bordes ennegrecidos, la placa de juramento, doblada pero presente, la fotografía carbonizada, encajada en la mano de Leandro. Aísa, en silencio, actuó como guardiana de los objetos sagrados, guardándolos en un pequeño relicario mecánico que protegía su brillo. Con el tiempo, esa reliquia se convirtió en mito. Los relatos que circularon en los puertos orbitantes y en las estaciones de paso no describieron la frialdad de cálculos, sino la imagen de una mujer que dio su vida por lo que creía. Las historias hablaban de la mezcla de fe y de audacia. Se empezaron a decir frases que, llevadas por la voz del pueblo, adquirían poder sencillo: si la ciudad cayó, el credo no. Arete se ofreció para mantener la llama. Las escenas de rescate, en los días que siguieron, estuvieron salpicadas por gestos microscópicos que hablaban de lo que quedaba de humanidad. Un mecánico encontró la placa de juramento incrustada en una chapa y, con manos temblorosas, la limpió hasta que se reveló la inscripción. La bandera de ceniza fue cosida por manos temblorosas a una nueva estela que se colocó en la proa de una balsa. Leandro, con la foto quemada, plantó la punta carbonizada en el suelo como quien planta una bandera sobre tierra ajena, y dejó que el viento hiciera su trabajo. Los XYRR, después de su amargura, dejaron de aproximarse. Su registro de la batalla concluyó que la resistencia humana no se trataba solo de músculo y cálculo, había allí una variable que carecían de modelar: la devoción convertida en acto. En sus informes, los etólogos de esa especie redactaron, quizás sin comprender del todo, que habían asistido a un fenómeno que denominaban cristalización emotiva, la capacidad humana de convertir la fe en física. Para ellos, Arete se había vuelto un experimento que había terminado mal. Con los meses, la comunidad de los sobrevivientes se reorganizó. No reconstruyeron Arete en su forma anterior, eso habría sido imposible y, en su centro, ofensivo. En vez de eso, levantaron un lugar de memoria en una de las plataformas que había quedado relativamente intacta, una especie de capilla abierta que combinaba piezas de la ciudad caída con materiales de rescate. Allí, la placa de juramento quedó incrustada en una pared, las cuentas de oración de Talia se colgaron en una viga, y la bandera de ceniza se extendió como recordatorio. Los niños corrían entre las ruinas y aprendían, sin dramatismo, la ley de la ciudad, que había veces en que se debía elegir entre vivir y salvar lo que importa. La narrativa pública convirtió a Arete en símbolo. En foros civiles y en plazas, la historia de la ciudad fue contada como prueba de que los humanos podían convertir la devoción en resistencia creativa. Se hicieron cábalas, se compusieron canciones. Hubo, sin embargo, voces críticas que preguntaron si el sacrificio había sido necesario y si la decisión no había sido motivada por una cultura que convertía la violencia en espectáculo. La tensión entre la estética del heroísmo y la ética del sacrificio generó debates largos. Pero para aquellos que vivieron la caída desde dentro, la experiencia era menos filosófica y más concreta: habían perdido un hogar y ganado una certeza imposible de medir. Entre los objetos que sobrevivieron, la fotografía quemada se volvió un emblema. Leandro la cuidó como si llevara en sus fibras la respiración de Talia. La placa de juramento se guardó para las ceremonias, y la bandera de ceniza se convirtió en estandarte de los que reconstruían. Cada vez que alguien se acercaba a la capilla, Aísa recitaba nombres y hacía girar las cuentas de oración. El ritual se hizo simple, humano: recordar, nombrar, seguir. Con los años, las historias de Arete ampliaron su alcance. Las estaciones comerciales adoptaron versiones reducidas de la bandera de ceniza como símbolo de resistencia. Los historiadores, y los poetas, que siempre son reescribas del pasado, contaron la caída de la ciudad como un gran partido contra el destino. La frase que más se repitió en los puertos fue dicha por un viejo navegante que había visto el incendio: vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida. El legado no fue uniforme. En algunas culturas, el acto se volvió un mito casi religioso, en otras, una advertencia sobre el costo de dramatizar la guerra. Sin embargo,
Para los supervivientes y para quienes se acercaron a la capilla, la caída de Arete quedó fijada en dos certezas: que la táctica humana puede ser arte, y que la fe puede convertirse en arma cuando es la única forma de ofrecer sentido a la destrucción. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.